Directo a la palabra, vamos a leer Lucas 15, del 8 al 10. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si traes tu Biblia, te invito a que lo leas, y también aquí atrás van a estar los versículos. Es Jesús hablando. Jesús está diciendo una serie de parábolas, y vamos a leer la segunda de estas parábolas que dice en este pasaje. Dice: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre toda la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrese conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y quizás pensamos en una moneda que se te pierde y dices, pues no es la gran cosa, ¿no? O sea, aquí en México la moneda más grande es de 10 pesos y dices, pues se me pierden 10 pesos. Y pues no es la gran cosa, no es como que vas a levantar los muebles a buscar una moneda de 10 pesos, pero esta es una moneda de plata, y en aquel entonces una moneda de plata correspondía al pago de un día de trabajo de un judío común y corriente. Y la mayoría de los judíos de aquel entonces vivían al día, porque vivían bajo la presión del Imperio Romano, entonces ellos vivían al día. Entonces, si se le perdía a alguien lo que correspondía al pago de un día, sí era una tragedia. Entonces, por eso, pues sí, barre toda la casa y busca por todos lados la moneda hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, se alegra y les dice a sus vecinas: ya encontré la moneda. Pues claro, pues ya encontré, ya voy a comer mañana, ¿no? O sea, así de importante era esta cantidad de dinero que había perdido. Y Jesús, cuando habla de esta parábola, el contexto de todo esto es que capítulos antes Jesús había sido visto compartiendo la mesa con prostitutas, con cobradores de impuestos, con gentes que eran considerados pecadores de lo peor. Y en aquel entonces los fariseos no se juntaban con pecadores ni siquiera para pedirles que se arrepintieran, simplemente no lo hacían. Era muy mal visto que te vieran a la mesa con una persona que era considerada pecador, porque el sentarte a la mesa no era como hoy en día, que yo me puedo sentar con alguien que ni conozco a comer. Cuando te sentabas y comías con alguien, eso significaba una amistad y un vínculo que existía entre la persona con la que estabas comiendo. Entonces, los fariseos estaban murmurando mientras Jesús estaba compartiendo a las multitudes. Los fariseos empezaron a murmurar y decir: oye, ¿qué onda con este cuate que se sienta a la mesa con prostitutas y con cobradores de impuestos? Y de alguna manera Jesús escucha esto que están diciendo los fariseos, y es cuando empieza a hablar de estas parábolas. Primero habla de la parábola de la oveja perdida, que creo que la mayoría también la conocemos, que es un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una, y dice que deja las 99 y va por la perdida, y cuando la encuentra le dice a sus amigos que se alegren con él y que celebren con él porque encontró la oveja que estaba perdida. Después habla de la parábola de la moneda, y también es lo mismo, o sea, se le pierde esta moneda y busca por toda la casa y le dice a sus amigas y a sus vecinas: alégrense conmigo porque encontré esta moneda que había perdido. Y después habla la tercera parábola que dice en este pasaje, es quizás la parábola más conocida de las parábolas de Jesús. Es incluso de dominio público. Gente aún no creyente conoce esta parábola, ya se ha hecho parte de la cultura popular, la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Y esta parábola habla de un hombre de dinero que tenía 2 hijos, y su hijo menor le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que me des lo que me toca de mi herencia, y quiero disfrutarlo de una vez. Y entonces el padre pues agarra todas sus posesiones y le da lo equivalente a la mitad a su herencia que le correspondía al hijo menor, y se la da. Y el hijo va y empieza a gastar esta herencia con prostitutas, en vicios, en cosas así, ¿no? Y lo que hace ahí el hijo es darle un mensaje al padre de que no le interesa una relación con él. O sea, no le importa si él vive o muere, incluso preferiría que estuviera muerto, ¿no? O sea, como que él dice: ¿sabes qué? Yo quisiera que ya te murieras para que me dieras mi herencia, pero como no puedo esperar a que te mueras, mejor dámele de una vez, y ya yo me voy y te olvidas de mí. Y ese es el mensaje que le manda el hijo al padre, y empieza a malgastar el dinero. Y claro que cualquiera que gastara dinero de esa forma, pues se le va a acabar, ¿no? Y se le acaba el dinero, y aparte hay una crisis en la región, y entonces no encuentra trabajo y no tiene dinero, y encuentra trabajo como cuidando puercos, que en aquel entonces era un trabajo de lo más repulsivo, ¿no? De lo peor. Y
Y entonces cuando está cuidando los puercos, dice que era tanta su desesperación y tanta su hambre que se le antojó la comida de los puercos. Tuvo envidia de los puercos que tenían esa comida. Y es ahí donde agarra la onda y dice, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, en la casa de mi padre los trabajadores comen bien, 3 comidas por día. O sea, comen bien. ¿Yo qué estoy haciendo aquí envidiando a los puercos? Y ahí es donde vamos a retomar este pasaje en Lucas 15, del 18 al 32, que dice, tengo que volver a la casa de mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música de baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y bueno, esta es, como les digo, una de las parábolas, o quizás la parábola más conocida de las parábolas de Jesús. Y no sé quién de ustedes ha ido a una fiesta de pueblo. ¿Alguien ha ido a una fiesta de pueblo? Levanten la mano. ¿Sí? Muy bien. Pues yo crecí toda la vida en Guadalajara y en ciudad. Entonces yo no estaba familiarizado con estas fiestas. Pero la familia de mi esposa, mi suegra es de un rancho que se llama El Burrión, en Sinaloa, y mi suegro de un rancho que se llama El Rojo Gómez. Ranchos con menos de 100 personas, con calles de tierra, o sea, ranchos muy chicos, pues. Y hace casi 2 años celebramos los 70 años de la abuela de mi esposa, la abuela María, y se hizo un fiestón, o sea, vino los nietos de Estados Unidos, de todos lados fueron allá al Burrión a celebrar la fiesta de la abuela María. Y entonces llegamos nosotros, el día que llegamos, pues yo iba con mi pantaloncito bien, haz de cuenta como estoy ahorita, nada más que con tenis, pero no crean que los tenis de arrastre, o sea, yo traía los chidos y yo llegué ahí a saludar, esperando pues que me dieran agua o algo, ¿no? Y dice la abuela María, ay, mira qué bueno que llegaste para que le ayudes a los muchachos a llevarse al puerco al rastro para matarlo. Y entonces, el chiste es que la abuela María había comprado un puerco un año antes y todo ese año se había dedicado a engordarlo. O sea, el único trabajo que tenía el puerco era comer para engordar. Y un año lo estuvieron engordando. Imagínense el tamaño de esa cosa, que le amarraron una cuerda al cuello y éramos 6 hombres adultos contra el puerco y el puerco nos estaba goleando. O sea, nos tardamos como 2 horas en moverlo a una distancia de 200 metros. Nada más para meterlo en una camioneta y que se lo llevaran al rastro. Y estaba pesadísimo el animal y tiraba unas mordidas que dije, me va a arrancar un dedo. Entonces yo tenía mi estrategia, que era que siempre dejaba una persona entre el puerco y yo, para que cuando tirara la mordida le arrancara el dedo al primo de mi esposa y no a mí. Dije, ellos ya saben lo que hacen, yo estoy debutando en esto. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando matas a un animal engordado es todo un rollo, pues no es así como que ahorita vamos a matar a un puerco porque se me antojó ahorita, ¿no? O sea, es un animal que está o sea,
lo engordaron para una ocasión especial. Su propósito es engordar y está siendo guardado para una ocasión especial. Y cuando ya llega esa ocasión y se mata ese animal para comerlo, pues se tiene que hacer todo esto. O sea, y en aquel entonces pues no había camionetas para llevárselo al rastro. O sea, seguramente lo mataron ahí mismo. Y era un ternero, o sea, era una vaca, una vaca bebé. O sea, todavía más pesado que un puerco. Y entonces también en aquel entonces se usaba que cuando había fiesta de ese tipo de fiestas, se invitaba a todo el pueblo. Y entonces llega el hijo mayor y escucha la música de fiesta y dice, pues no es mi cumpleaños, no es cumpleaños de mi papá, pues ¿qué estamos celebrando? Y le pregunta a uno de los trabajadores y ya le dice, ¿no? De que, es que tu hermano regresó y se indigna a él y le dice, oye, yo todos estos años te he servido, te he obedecido, y llega ese hijo que se gastó tu dinero en prostitutas y le matas al ternero más gordo y a mí nunca me has dado nada. O sea que este hijo estaba más preocupado por lo que podía obtener de su papá también que por el sentimiento de su papá de felicidad de haber recobrado a su hijo. Y hay algo en común entre la moneda que se perdió y el hijo mayor. Y es que tanto la moneda como el hijo mayor estaban perdidos en su casa. La moneda nunca salió de casa y estaba perdida. El hijo siempre estuvo ahí al lado del padre y estaba perdido. Y lo peor es que cuando uno se pierde en casa no sabe que está perdido. El hijo no sabía que estaba perdido. El hijo menor se fue, vio lo que había hecho, regresa arrepentido y tiene un encuentro con el amor de su padre. Y entonces ya no está más perdido porque tiene ese encuentro con el amor y con la gracia de su padre. Y el hijo mayor no se da cuenta que está perdido. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos en casa? Y cuando estamos así perdidos, y algo que también pasó con la moneda y con el hijo mayor es que también perdieron su propósito. La moneda ahí estaba, seguía valiendo lo mismo, pero no tenía un propósito. Mientras no fuera encontrada, no tenía un propósito. No podía usarse para lo que fue creada, que fue para intercambiarla por comida o por ropa o por lo que sea. Perdió su propósito al perderse. Igual nosotros cuando nos perdemos de esa forma, perdemos nuestro propósito. Cuando yo llego del trabajo, mi hija siempre corre hacia mí y grita, papá, papá, y me levanta los brazos para que la cargue. Y a mí eso me encanta, me derrite. Yo digo, ese es el propósito de mi hija. O sea, eso es lo que yo espero de mi hija. No espero que cuando llegue a la casa diga, mira papá, qué bueno que llegaste, mira cómo está recogido mi cuarto. Hoy jugué con el Woody, con la Jessie la vaquerita, y mira, ahí está en su lugar, y los bloques los guardé. O sea, eso no es lo que yo espero de mi hija. A mí me encanta que mi hija llegue y me extienda los brazos y me abrace. Claro que es bueno, ¿verdad? Cuando sí obedece y guarda sus cosas. Pero no es lo que uno espera de los hijos. Lo que uno espera de los hijos es relacionarte con tus hijos. Y entonces, cuando nos perdemos nuestro propósito. Y fíjense de lo que decía más bien, porque ya murió, Thomas Carlyle de un hombre sin propósito. Dice, el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Y esta frase es rescatada por Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Y dice esto de que cuando no tenemos un propósito o cuando perdemos de vista nuestro propósito, somos como un barco que se dirige sin ningún lado. Y es cierto, o sea, cuando perdemos de vista nuestro propósito, somos un barco sin timón, un barco que va navegando sin dirección, que va hacia ningún lado. Y entonces yo me pregunto si este hombre, el hijo mayor, había perdido su propósito y nosotros también podemos llegar a perder nuestro propósito. ¿Cuál será nuestro propósito entonces como hijos de Dios? Porque este cuate seguía siendo hijo de su papá, o sea, él seguía siendo su hijo. Eso nadie se lo quitaba, pero había perdido su propósito. Nosotros también nuestra identidad como hijos de Dios ha sido garantizada desde el momento en que Jesús murió en la cruz y en el momento en que nosotros tuvimos fe y declaramos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros. Desde ese momento nuestra identidad como hijos fue garantizada, pero cuando perdemos nuestra identidad, entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Y hay otro pasaje más adelante en la vida de Jesús, está en Mateo 22, 36 al 40, en donde también los fariseos lo cuestionan y ellos tratan también de tenderle una trampa y uno de los fariseos les pregunta esto. Le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama a tu Señor tu Dios
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley, toda la ley y los profetas. Y entonces cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús decide rescatar estos dos mandamientos y dice, ¿sabes qué? Si tú cumples con estos dos, todos los demás mandamientos se cumplen. Entonces, si Jesús decide rescatar estos dos mandamientos, quizás ahí dentro está nuestro propósito. Quizás ahí dentro está lo que estamos llamados a hacer como hijos de Dios, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo que Pedro puso mucha atención a estas palabras de Jesús y hizo muy bien sus anotaciones cuando estaba ahí escuchando a Jesús hablar en la multitud, porque cuando escribe su segunda carta, Pedro, lo primero que hace es proclamar nuestra identidad y proclamar lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por nosotros, pero enseguida de proclamar esto, es muy interesante lo que dice en 2 de Pedro 1, del 4 al 8. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Y lo que hace aquí Pedro es primero proclamar lo que Cristo ya hizo por nosotros y dice que nos dio todas sus promesas y nos rescató de la corrupción de este mundo para que llegáramos a tener parte de su naturaleza divina, es decir, que nos adoptó como sus hijos, y esa es nuestra identidad. Y lo primero que dice Pedro es proclamar nuestra identidad como hijos y como que hemos sido salvos por Cristo. Y después dice, justamente porque han sido salvos por Cristo, esfuércense en añadir a su fe, que es lo que nos hace salvos, añadir virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, al dominio propio devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y yo creo que lo que está haciendo aquí Pedro es describir a Jesús. Todas estas cualidades las vemos en Jesús. Jesús es nuestro modelo en esto. Jesús es nuestro modelo en virtud, en dominio propio, en constancia, en devoción a Dios. Tanta devoción a Dios tuvo Jesús que entregó su vida. Aunque él oró a Jesús y a Dios y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Por la devoción a Dios que tenía. Y también es nuestro modelo en afecto fraternal y en amor, que tanto nos amó que se entregó hasta una muerte de cruz. Y no solo una muerte de cruz, sino que vivió toda su vida pensando en nosotros, toda su vida pensando en que tenía que vivir una vida perfecta, porque a través de su vida perfecta nosotros íbamos a ser salvos. Y aunque vivía una vida perfecta, se entregó en una muerte de cruz que no merecía por nosotros. Eso es verdadero afecto fraternal y amor. Jesús es nuestro modelo en todo esto. Y yo creo que aquí está nuestro propósito. Nuestra identidad ya la sabemos. Nuestro propósito es otro. Como hijos de Dios, nuestro propósito es otro. Y sabes que cada año, al final de año, nosotros, los líderes de la iglesia, tenemos una reunión en donde oramos y hablamos de los logros del año que está terminando, de cosas que celebrar, cosas que mejorar, planes para el siguiente año. Y también hablamos acerca de la visión de la iglesia para el siguiente año. Y este año 2019 la visión para la iglesia que Dios nos dio fue estar con Jesús. Y no sé si se acuerdan que a principios de año Willy e Iván predicaban acerca de estar con Jesús, ¿sí? Y que se nos notara que estamos con Jesús y el pasar tiempo con Jesús. Y es ahí donde dedicamos nosotros nuestro esfuerzo como líderes también en estar con Jesús y en compartir con ustedes que tenemos que estar con Jesús. Esa fue la visión del 2019. Eso no quiere decir que como ya se acabó el 2019 ya no tenemos que estar con Jesús, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir buscando estar con Jesús. Pero ahora la visión que Dios nos ha dado para el 2020 es otra. Y la visión que nos dio Dios fue esta: devoción a Dios y devoción a las personas. Esa es la visión de Origen para el 2020.
Devoción a Dios y devoción a las personas. Ahora, ¿qué significa la palabra devoción? Es una palabra que es muy conocida y es muy, sobre todo en la cultura o en la religión católica, ¿no? De que, yo soy devoto a la Virgen de Guadalupe, o yo soy devoto a San Judas Tadeo, o así. Entonces es una palabra que la escuchamos seguido, pero realmente yo no sabía qué significaba devoción, entonces lo busqué en la Real Academia Española y encontré esta definición, y si no me creen lo pueden ustedes buscar más al rato. Entonces, devoción, según la Real Academia Española, significa una práctica piadosa no obligatoria, estar voluntariamente sujeto a otra persona. Esto es devoción, y esto es lo que estamos buscando como visión de la Iglesia en 2020. Una práctica piadosa no obligatoria y estar voluntariamente sujetos a Dios. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. ¿Sí? Eso es devoción. Y la devoción es una entrega total a la familia. O sea, a veces, y lo decía Willy la semana pasada, ¿no? A veces le decimos a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Te invito a mi vida y siéntate aquí en esta silla que está junto al trono que me toca a mí. El trono es mío, pero te invito a la silla que está ahí a un lado, y juntos ahí tú me vas diciendo, pero yo tomo las decisiones. Eso no es devoción. Eso no es devoción. La devoción es una entrega total, como lo dice aquí, estar voluntariamente sujeto a otra persona. Y fíjense lo que dice Marcos 12, 41 al 44. Dice que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto es devoción, familia, dar todo lo que tenemos. Y no me refiero solo al dinero, o sea, sino a nosotros mismos, a nuestra vida, darle a Dios toda nuestra vida, todo lo que somos, porque cuántas veces le damos a Dios el tiempo que nos sobra, y hacemos, si dejáramos hiciéramos una gráfica de cómo le priorizamos en nuestro tiempo, quizás el pasar tiempo con Dios estaría en un 6º, 5º, 7º lugar. Y decimos, no, pues yo le dedico el 80% de mi tiempo al trabajo y luego a estar con mis amigos y estar con mi familia, y bueno, a ver si esta semana me sobra tiempo para estar con Dios. Y también en nuestra economía, o sea, ¿cuántas veces hacemos nuestro presupuesto y decimos, a ver, esto y la colegiatura, y híjole, este año no me alcanzó para ser generoso con los pobres, híjole, este mes no me alcanzó para ser generoso para la iglesia? ¿Cuántas veces hacemos esto y le damos a Dios lo que nos sobra de nuestros recursos, lo que nos sobra de nuestro tiempo? Y realmente la devoción es decirle a Dios, ten todo lo que tengo, ten toda mi vida, todos mis recursos, todo mi tiempo. Y no les quiero decir que tenemos que darle todo nuestro dinero a los pobres y a la iglesia, ni que tienes que renunciar a tu trabajo para que pases tiempo con Dios, o que ya no pases tiempo con tu familia para que pases tiempo con Dios, pero creo que tenemos que hacer un autoanálisis y permitirle a Dios que examine nuestros corazones. Y no porque yo esté hablándoles hoy de esto quiere decir que yo ya lo resolví, yo ya lo tengo todo resuelto. La verdad es que Dios me confrontó mucho cuando yo estaba preparando esta predicación, y yo dije, híjole, sí es cierto, o sea, ¿cuántas veces yo le he dado a Dios lo que me sobra de mi tiempo? ¿Cuántas veces yo le he dado a Dios lo que me sobra después de pasar tiempo con mis amigos, después de pasar tiempo con mi familia? Y ya digo, no, es que ya no me alcanzó el tiempo para estar con Dios. Y eso no es devoción. Willy lo decía también la semana pasada, Jesús en tu vida es todo o no es nada. Y saben que cuando el hijo menor tuvo este encuentro con el Padre, entonces tuvo un encuentro de gracia, y para llegar a una devoción a Dios tenemos que darnos cuenta de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Cristo nos compró con un precio de gracia, y Él es el dueño de nuestras vidas ahora. No nos pertenecemos a nosotros mismos porque Jesús nos compró. Y cuando llegamos a este entendimiento y avanzamos en nuestra devoción a Dios, entonces recuperamos nuestro propósito. Así como el hijo menor recuperó su propósito al tener ese encuentro con el amor de su Padre, nosotros recuperamos nuestro propósito cuando nos encontramos con el amor de Dios y le decimos, ¿sabes qué, Dios? Todo es tuyo.
Tú eres dueño de mi vida porque lo compró Jesús con precio de sangre. Y al crecer en devoción recuperamos nuestro propósito. Es como cuando haces pesas y dices, bueno, ya la mancuerna de 20 libras ya no me alcanza, ya me es muy fácil, ahora voy a ir por la de 25. Y te duele. Y te duele el día siguiente de que hiciste ejercicio. Y así es la devoción a Dios. Es doloroso, es incómodo. Bien lo decía el rey David, no le voy a ofrecer a Dios algo que nada me haya costado. La devoción a Dios es incómodo. A veces Dios nos pide cosas que es difícil para nosotros darle. Quizás Dios hoy nos está diciendo, entrégame esa relación que no me has querido entregar. Y es incómodo y es doloroso. Pero la devoción a Dios es una entrega total. Después de entender que Él es dueño de nuestra vida porque ha sido comprada. Y debe de incomodarnos, la devoción debe incomodarnos, así como cuando haces ejercicio y dices, no pain, no gain, ¿no? Y es igual la devoción. Si no me duele, no estoy teniendo devoción. Si no me incomoda, no estoy teniendo devoción. Mi identidad como hijo ya fue garantizada desde el momento en que Jesús murió en la cruz. Pero ahora Dios nos está pidiendo que volvamos a nuestro propósito, volvamos a una devoción total a Dios, una devoción a las personas. Y ya lo decíamos en los últimos mensajes de Hechos, ¿no? La devoción a las personas, cuando le damos una segunda oportunidad a esa persona que nos lastimó, cuando perdonamos a esa persona que no hemos podido perdonar. Desgastarnos por amor es devoción a las personas. Y a lo mejor Dios hoy te está mostrando y te está queriendo incomodar y te está diciendo, tienes que perdonar a esa persona que no has perdonado. Tienes que buscar a esa persona que te he pedido que busques y no has buscado. Tienes que crecer en tu tiempo que pasas conmigo. Yo quiero tu devoción. No me interesan sacrificios vacíos, sino que me interesa tu vida entera. Jesús en nuestra vida o es todo o no es nada. Y la verdad es que, como les digo, yo fui tan confrontado y en estos días realmente mi oración ha sido, Dios, ¿sabes qué? Muéstrame en dónde me estás pidiendo más devoción, en dónde, qué es aquello que no te he entregado y que tú quieres que te entregue. Y saben que esta época de fin de año, hacemos los propósitos de fin de año y las 12 uvas y nos comemos la uva para cada una uva es un deseo y la fiesta de fin de año y todo eso es muy bueno. Es buenísimo pasar tiempo con la familia, con los amigos, celebrar el fin de año y celebrar el año que viene. Pero yo quiero invitarlos a que antes de toda esta fiesta de fin de año nosotros realmente tengamos tiempo con Dios y vengamos vulnerablemente y le digamos a Dios, ¿qué es aquello que quieres que te entregue? ¿Qué es aquello en donde no te he dado la devoción total de mi vida? Y que permitamos que Dios analice nuestros corazones y que seamos honestos cuando Dios nos responda a nuestra oración. Porque quizás lo que te pida no te va a ser cómodo. Pero Dios nos pide esa devoción. Dios nos pide que nos estiremos en fe, en devoción, en respuesta a lo que Él nos ha dado. En respuesta a que Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años.